Para empezar por lo básico, cómo hacer la autoindagación, el Atma Vichara, que dicen en sánscrito. Our teacher, Luis de Santiago, explains in this satsang how practicing Atmavichara regularly benefits the seeker who truly wants to find out who they are in reality. At the end of the video, he gives us the keys to do it correctly. Remember that clicking like is of great help so that this teaching can reach more people. En realidad es muy sencillo, es algo muy básico. Es observar los pensamientos. Lo que hablamos la semana pasada, esos pensamientos que son de querer controlar y normalmente crean una sensación en ti de estar empujando, o son pensamientos de querer que nos quieran o de querer que nos acepten. Y eso crea una sensación de que queremos recibir algo. Son como dos fuerzas contrapuestas. Una es querer empujar para que las cosas sean como queremos y otra es querer recibir el amor que creemos que no tenemos. Cuando vemos los pensamientos de esa forma, cuando sentimos los pensamientos, lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos, quedarnos callados y observarlos. Verlos cómo funcionan, como si estuviéramos viendo una película. A ver qué buscan estos pensamientos, a ver qué quieren. No importa si son de querer controlar o de querer que nos quieran. Los vamos a tratar exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Los vamos a observar. Y al observarlos, vemos que suceden dos cosas. Una, que la fuerza del pensamiento se empieza a disolver. Y la otra es que desde la posición de observador que tenemos, ese observador se empieza a encoger y se empieza a meter en su origen, que lo podemos definir en la zona del corazón espiritual que llamaba Ramana. Corazón físico, corazón espiritual. De esta forma, el pensamiento lo observamos, se disuelve, pierde su fuerza y al mismo tiempo, al colocarnos en el observador, nos estamos dirigiendo a su origen. Eso, hacerlo continuamente. Y a medida que lo vas haciendo, vas sintiendo un gran alivio, una gran paz y una energía muy, muy feliz, muy preciosa, que te hace sentir que eres, de verdad, estás en el sitio donde tienes que estar. Eso hay que hacerlo constantemente, preferiblemente al principio, en una situación en que estés tranquilo, que estés en casa, y poco a poco llevarlo a la acción, llevarlo a la calle, llevarlo a hacerlo en situaciones que estás trabajando o estás interactuando con la gente. Pero en principio, para que sea más simple, hacerlo en una situación cómoda, en una situación tranquila, en casa, un momento que tú escoges precisamente para hacerlo. La otra cosa que pasa es que después de hacerlo por varios días y sentir
esa sensación de paz, ese bliss que le llamamos, puede que llegue un momento en que ya no consigas esa sensación de bliss. Vas a observar los pensamientos, pero no te va a llevar a esa sensación de bliss. Y eso es normal. Eso lo que está pasando es que la mente crea un observador ficticio y lo coloca entre el observador real y los pensamientos. Y te hace sentir que estás observando cuando en realidad estás observando con la mente. Cuando eso sucede es muy fácil, simplemente observa a ese observador. El observador real no puede ser observado, pero el observador ficticio sí. Si puedes observar a ese observador, es un observador ficticio que ha creado la mente. No hay ningún problema, porque como ya lo estás observando, ya estás en el observador de verdad y vas a ver que otra vez vas a tener la misma sensación de paz, la misma sensación de felicidad. Y vas a saltarte ese escollo, ese truco que pone la mente ahí para que dejes de hacerlo. Cuando te pase, no digas, uy, ya no funciona, ya lo he perdido, ya no lo tengo que buscar otra cosa, tengo que leer a otro maestro, No, simplemente es un truco de la mente. Que a ella no le interesa que tú observes los pensamientos, no le interesa que tú seas el observador, no le interesa que tú sigas el observador hasta su origen. Y por eso te hace esos juegos. Tranquilo, no pasa nada. Es así, es normal. La otra cosa es que es mucho más fácil observar pensamientos normales que no tienen ninguna carga que observar pensamientos que nos afectan, pensamientos acerca de nuestras relaciones, pensamientos acerca de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestra situación. Esos son pensamientos que tienen una gran carga y son un poco más difíciles de observar. Pero lo bueno es que observando estos pensamientos que son potentes, cuando se logran disolver, avanzamos muchísimo más. Y estos pensamientos, cuando se disuelven, dejan un agujero muchísimo más grande por el que se va a colar el vacío, la conciencia, Dios, como lo queramos llamar. Así que no rehuyamos a los pensamientos fuertes y nos concentremos en pensamientos de admirar cosas, pensamientos agradables. Más bien hay que ser valiente y hay que invitar a estos pensamientos que nos crean problemas, que queremos evitar, invitarlos a que vengan para poderlos observar. Porque una vez que se disuelvan, la sensación de paz va a ser muchísimo más profunda y va a durarnos muchísimo más. Así que la constancia en hacerlo y la valentía en no rehuir los pensamientos que vamos a observar es muy, muy importante.